mira cómo nos prepara el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos la palabra del Señor que antes que hubiera tierra, antes que tuviera forma, antes que hubiera sol, antes que hubiera luna, el Espíritu de Dios ya estaba moviéndose. Había un caos, pero Él ya estaba moviéndose. Yo no sé tú cómo te encuentras este día. Si sientes que tu vida está bien o que es un caos. Pero aquí la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de la tierra o sobre las aguas. Pero no había forma. Todo estaba destruido. No había nada en ese momento, pero el Espíritu Santo ya estaba moviéndose. Muchas veces creemos que el Espíritu no está porque no vemos a veces manifestaciones, porque a veces no vemos que brinquen, que salten o que hablen lengua, que profeticen. Creemos que no está, pero Él ya está ahí. Antes que Dios dé la palabra, el Espíritu Santo ya está obrando en ti. Antes que Dios dé una palabra, el Espíritu de Dios ya está haciendo algo en ti. Muchas veces esperamos que venga la palabra de Dios para que luego el Espíritu haga algo en nosotros. No, el Espíritu ya está haciendo algo en ti. Está preparando el lugar para cuando Dios dé la palabra. Para que cuando Él ande en ese lugar y Dios hable, haya cambio. Haya cambio. Cuando Dios habla es para que haya cambio. No para que sigamos igual, sino para que haya un cambio en el lugar donde Dios habla. Dios no habla por hablar. Cuando Dios da una palabra es porque se va a cumplir. Es porque Dios va a hacer algo. El Espíritu de Dios, dice, se movía, pero no había forma. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Toda cosa buena o algo bonito o algo perfecto nunca empieza ya siendo bonito. O algo perfecto nunca empieza siendo ya perfecto. Si no recuerda, por ejemplo, el alfarero o el que construye cosas de barro. Él no empieza ya cuando la vasija está preparada. ¿Cómo empieza? Para que una vasija que el alfarero hace quede bonita, él no va a buscar la vasija bonita. El alfarero va a buscar un pedazo de barro. Va a buscar tierra, algo que no tiene forma, algo que no, a simple vista de alguien que no es alfarero, es tierra, no es nada. Pero el alfarero ya ve que de esa tierra el alfarero puede hacer algo. Puede hacer una vasija, yo no sé, tantas cosas que él puede hacer con el barro. Y cuando lo termina, aunque tal vez en el proceso se le haga pedazos, se le haga, al final termina haciendo algo perfecto, algo bueno. Así vemos la palabra del Señor, que cuando el Espíritu de Dios se movía no había nada, no había forma, no había tierra, no había luz. Todo era cubierto de agua. No había algo perfecto, había un caos. Entonces el Espíritu de Dios, para empezar a prepararte o para empezar a formarte, no esperes que el Espíritu Santo te empiece a preparar o a formar cuando ya estás listo. No, Él te empieza a formar desde el momento que tú vienes a Él, desde el momento que Él te llamó, Él te empieza a formar. Él empieza ya a caminar. Pero viene Dios y te da la palabra y tú tienes que hacer lo que dice la palabra para que el Espíritu Santo haga el cambio en ti. Muchas veces queremos que todo así nomás, el Espíritu, hasta que venga el Espíritu Santo, entonces voy a cambiar. No, el Espíritu Santo ya está. Antes del cambio, antes de que haya cambio, el Espíritu Santo ya está. El Espíritu Santo ya está. Muchas veces decimos: no está el Espíritu Santo porque no veo nada. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que estaba donde no había nada. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué había? No había agua. Solo agua existía. No había tierra firme. No había peces. No había nada.
no había luz, pero el Espíritu ahí estaba. Porque muchas veces pensamos, no, el Espíritu Santo va a estar solo donde está limpio. Sí, Él es santo y busca lugares santos, pero empieza a trabajar en ti antes de que seas santo. Empieza a redarguir tu mente, tu corazón de las cosas malas que estás haciendo. Ya está trabajando en ti. Porque cuando te redarguye no es porque estés bien, es porque algo está mal en ti y te está hablando para que empiece a cambiar, para Él hacer el cambio en tu vida. El Espíritu Santo nos prepara o empieza a prepararnos aún antes de que haya algo bueno, ¿verdad? Porque la mayoría no venimos porque éramos buenos, ya éramos santos. Porque hay quienes dicen, yo voy a ir a la iglesia allá cuando yo esté bien. Pues nunca vas a venir, estás mejor allá, ¿verdad? Tú vienes porque es algo mal en tu vida. El Espíritu Santo te llama para Él empezar a hacer un cambio en tu vida, para empezar a cambiar nuestra vida. Así como el Espíritu Santo dice, se movía. Dios todavía no había dado la palabra, pero el Espíritu Santo ya andaba ahí. O sea, antes que Dios dé la palabra, el Espíritu Santo ya está ahí. Antes que el Espíritu Santo o que Dios diga, voy a usarte para esto, el Espíritu Santo ya está trabajando en ti para la palabra que Dios está dando. Muchas veces decimos, a mí no me ha hablado Dios, Dios te habla cada día. El Espíritu Santo está cada momento a tu lado, preparándote, pero muchas veces no dejamos que nos prepare, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad?, puede estar en el desorden, en la oscuridad. Eso no quiere decir que va a estar porque andes en desorden, pero empieza el Espíritu Santo a trabajar en ti cuando estás en desorden. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros cuando estamos en desorden. Sí, porque el Espíritu Santo, no creas que solo va a venir ya cuando seamos santos. No, Él empieza a trabajar en ti. Cuando la presencia de Dios viene, el Espíritu Santo empieza a traer almas. ¿Ya son santos? No, pero ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo ya está trabajando en esas personas. Ya está trabajando en ellos. ¿Quién fue que los trajo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces no pensamos, no, el Espíritu Santo hasta que ya esté bien todo. No, Él empieza a traer antes de que haya algo. Antes de que haya algo, Él ya está ahí. El Espíritu Santo, antes de que Dios dijera o diera la palabra, el Espíritu Santo ya andaba ahí. Andaba viendo el lugar donde Dios iba a dar una palabra. Andaba viendo el lugar donde Dios iba a hacer un cambio. El Espíritu Santo, antes de que haga el cambio en tu vida, Dios, Él va a andar, ya anda ahí, antes de que Dios haga el cambio en ti. Antes de que Dios dé la palabra. El Espíritu de Dios se mueve donde hay caos. Pues muchas veces pensamos, no, el Espíritu de Dios se mueve donde hay caos, porque dice que la tierra estaba, ¿qué?, desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo no espera que todo esté bien. No, imagina si el Espíritu Santo esperara que todo esté bien. ¿Crees que podríamos tenerlo? No, ¿verdad? O estamos bien, o todos estamos bien aquí delante de Dios, todos estamos perfectos delante de Dios. Él está aún en el desorden. ¿Para qué? Para ordenar ese desorden, para ordenar ese caos que hay en tu vida, para ordenar lo que tenga que ser ordenado en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio. El problema es que nunca dejamos que Él lo ordene. Cuando Él intenta hacer algo, nosotros lo detenemos. Pero Él está ahí para ordenar. Viene a nosotros para ordenar nuestra vida. Él no espera que todo esté bien. Él viene cuando hay desorden. ¿Para qué? Para poner orden. ¿Sí? Porque tu vida no creas que la ordenas porque, ay, sí, porque eres bueno, porque oras mucho. No, el Espíritu Santo vino a poner orden. Él empieza a hablar a tu vida. Él empieza a cambiar tu vida. Él empieza a ordenar tu vida. Muchas veces queremos cambiar nuestra vida y nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo a nuestra fuerza. Cuando Él está ahí para ordenar. Pero ¿qué hace? Él está ahí moviéndose. Pero cuando Dios da la palabra, el cambio tiene que suceder. Él está contigo, pero cuando la palabra llega a tu vida,
el cambio tiene que suceder en tu vida. Sí, Él ya está ahí. Pero cuando Dios habla, tú tienes que hacer el cambio. Algo tiene que cambiar, pero muchas veces no. Pero está ahí, gloria a Dios. Pero cuando Dios habla, nos hacemos un lado. No, eso no me gusta. Eso no es para mí. Y empezamos a poner otros pretextos. Delante de Dios o de la presencia del Espíritu Santo nadie se puede esconder. Dice el salmista en Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Nadie puede huir de Él. Nadie se puede esconder de Él. Si te escondieres, dice, al fondo del mar, ahí te encuentra. Si te vas a la luna o a Marte, ahí Él te encuentra. Pero dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque la presencia de Él está siempre. Para cuando Dios dé la palabra, hagas ese cambio. Haga ese cambio. Porque cuando Dios habla, debe haber cambio. Cuando Dios habla, debe haber un cambio. No es porque solo porque hable Dios, no. Un cambio tiene que suceder. Un cambio tiene que suceder en nuestra vida. No necesita estar en orden para que el Espíritu Santo comience su obra. Su presencia es lo que comienza el orden en nosotros. La presencia del Espíritu Santo va a empezar a poner orden en tu vida. Cuando una iglesia, va a haber orden en una iglesia, cuando el Espíritu Santo viene y empieza a poner orden. Sí, porque si seguimos y no está el Espíritu Santo, siempre queremos ordenar y venimos desordenados, haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo. Pero Él viene, cuando viene es para poner orden. Lo que pasa es que no somos rebeldes muchas veces. Él queriendo ordenar y nosotros volvemos al desorden. Él ordena y volvemos al desorden. Siempre estamos en lo mismo. No dejamos que ese cambio suceda en nuestra vida. No dejamos que haya un cambio en nosotros. Estamos como es Satanás, que Dios viene, construye algo, Satanás viene y lo quiere destruir. Porque es el trabajo de él, destruir. ¿Y qué hacemos nosotros igual que él? Que Dios viene a poner orden en nuestra vida y nosotros hacemos desorden. Dios pone orden en tu vida y tú haces un desorden en tu vida. Es lo que es Satanás. Y cuando hacemos eso, estamos siguiendo el camino de él. Pero muchas veces no ignoramos todo eso. Pero el Espíritu Santo viene a poner orden. Él viene a poner orden. Él no viene nada más porque quiere andar ahí. Él quiere estar contigo. Pero quiere ordenar tu vida. Quiere que andes en orden. El Espíritu Santo se anticipa a la palabra de Dios. El Espíritu Santo está antes que Dios dé la palabra. Antes que dé la palabra. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. Pero cuando dijo Dios, sea la luz, el Espíritu Santo ya estaba ahí. Y viene Dios y dice, hágase la luz. Ya el Espíritu Santo está. Y Dios viene para poner luz en la oscuridad. Porque hay oscuridad en nuestra vida. Tantas cosas malas en nuestra vida. Vida mala que estamos viviendo de una u otra manera. Ignorando cuando Dios nos habla. Entonces el Espíritu Santo viene antes que Dios dé la palabra. Ya es listo ahí para estar contigo. Él está ahí para estar contigo. Dios da la palabra. ¿Por qué? Para que haya luz. Para que el Espíritu Santo esté contigo en esa luz que está en ti. Porque el Espíritu Santo estaba en la oscuridad. Dice la palabra que estaba ahí en la oscuridad. Se movía nada más. Entonces Dios da la palabra para que el Espíritu Santo ya no esté en esa oscuridad. Cuando Dios nos habla, ¿para qué? Para que salgamos de oscuridad, de lo malo que está en nuestra vida, para el Espíritu Santo poder manifestarse en nosotros, para que esa luz de Dios brille en nosotros, para que la luz de Cristo brille como su palabra dice. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando dejemos cuando Dios nos habla, nosotros cambiemos. Dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros.
Para eso nos llamó Dios, para hacer luz. Pero entonces el Espíritu Santo empieza donde hay caos. Porque muchas veces esperamos a ser santos para empezar a cambiar. No, no vas a cambiar. ¿Verdad? El Espíritu de Dios dice se movía. Antes que Dios diga sea la luz, el Espíritu Santo ya estaba preparando el ambiente. Antes que Dios dijera hágase la luz, Dios ya estaba preparando el ambiente. Antes que Dios te haga brillar o haga algo en ti, el Espíritu Santo ya está preparando el ambiente. Sí, entonces tú no ves nada, pero el Espíritu Santo ya está preparando el ambiente para lo que Él va a hacer en este lugar, para lo que va a hacer en tu vida, para lo que va a hacer en Plainway. Él ya está preparando el ambiente, aunque tú no lo veas. Y viene el momento cuando Dios va a decir, es el momento, hágase la luz. Entonces el mundo va a conocer de ti. Pero el Espíritu Santo antes de eso ya están preparando el ambiente. Cosas que pasan a veces. Decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? A veces Dios preparando el ambiente. ¿Por qué a veces pasan cosas malas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando el ambiente. Porque a veces estamos pasando una crisis y vemos que no hay respuesta, vemos que nada sucede. Es el Espíritu Santo preparando el ambiente. ¿Qué está preparando? Preparándote a ti, sacándote lo malo que hay en ti. Hay orgullo, vanidad, soberbia. Él está por eso muchas veces, o paciencia. Nos tiene que hacer pasar cosas. ¿Para qué? Para que por medio que no haya respuesta, nosotros aprendamos a tener paciencia. Pero es parte del Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para preparar el ambiente. Cuando Dios diga está listo, la palabra la da y sucede. ¿Sí? Él está preparando el ambiente. El Espíritu Santo se movía. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y no había nada bueno. Pero Dios dijo, sea la luz. El Espíritu Santo antes ya estaba preparando el ambiente. Antes de que hubiera algo bueno, Él ya estaba ahí. No vemos que dice Dios estaba antes. No, dice el Espíritu de Dios se movía. Y luego Dios dijo, sea la luz. ¿Verdad? Dios dijo, sea la luz. ¿Verdad? Entonces sabemos que cuando Dios dice sea la luz, el Espíritu Santo ya estaba ahí. Cuando Dios te da una palabra, el Espíritu Santo ya está en ti. Él ya está en ti. Dios da la palabra ¿para qué? Para poner esa luz en ti. Pero si tú cierras tu corazón, esa luz no va a brillar en ti. Aunque el Espíritu Santo esté ahí para hacer ese cambio. ¿Verdad? Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos guía cada día. Él está preparando el ambiente. Eso quiere decir que está guiándonos. ¿Por qué? Por su guía vamos a llegar a la palabra que Dios te da. Él te dice camina aquí, Él te está guiando, camina aquí, camina de esta manera. El Espíritu Santo preparando el ambiente. ¿Por qué? Cuando venga el momento que Dios diga hoy es el tiempo, hoy es el día que se haga la luz, hoy es el día que te conocerán, hoy es el día que conocerán de ti. ¿Sí? Recuerda a Jesús cuando fue bautizado. El Espíritu Santo lo llevó, dice, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué es un desierto? No hay nada bueno. En un desierto no hay nada bueno. Pero ahí lo llevó el Espíritu Santo. O sea que donde hay caos, el Espíritu Santo está preparando el ambiente. Donde no se ve nada, ahí el Espíritu Santo está preparando el ambiente. Tal vez tú puedas decir, aquí no se ve nada, en Plainwell no se ve nada, pero el Espíritu Santo está preparando el ambiente. Donde tú no ves nada es donde el Espíritu Santo está preparando el ambiente. Los grandes avivamientos que han venido, no creas que han sido en grandes lugares. Los grandes avivamientos que han venido siempre han sido lugares que nadie conoce. ¿Por qué? Porque en lugares menos que nadie da nada por ellos es donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo empieza a preparar el ambiente. O recuerda a David cuando estaba allá, él no estaba con sus hermanos disfrutando. David estaba allá en el campo cuidando ovejas, pero el Espíritu Santo allá estaba preparando a David. Allá estaba preparando el ambiente para de luego sacar a David, para que David fuera luz a Israel.
para que David fuera la luz a Israel. Por eso una vez cuando iban a matar a David, dice: ya no vayas, David, porque no queremos que la luz de Israel se apague. Era, ¿de dónde te lo había sacado Dios? De allá, de donde ni sus hermanos ni sus padres daban nada por él. Porque eso el Espíritu Santo hace. Donde hay caos, donde no se ve nada bueno. Tal vez podrán decir: no, hay empleo y no se ve nada bueno. Pero así, ahí es donde Dios empieza a trabajar. El Espíritu Santo empieza a trabajar en los lugares que menos te imaginas. En los lugares donde tú no crees que haya algo. Ahí es donde Dios empieza a hacer algo. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a preparar el lugar. Ahí es donde el Espíritu de Dios empieza a preparar el lugar. Por eso, pero el Espíritu Santo nos guía. Debemos dejar que nos guíe. Debemos dejar que Él sea nuestro guía cada día. Porque Él nos guía. ¿Para qué? Para que seamos la luz que Él ha llamado a ser. Él nos ha llamado a hacer luz a las naciones. No nos ha llamado a hacer luz en mi casa nada más. No, luz a las naciones. Dijo: ustedes son la luz de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Es la que da sabor. Ustedes son los que van a dar sabor a la tierra. Son a ser los que van a hacer que la vida de la tierra sea diferente. Son los que van a hacer que en la tierra haya cambio. Porque si no le pones sal a una comida, ¿cómo sale? Sabrida. Pero ponle sal y agarra sabor. Eso se refiere él. Que tú vas a ser el que le vas a dar sabor a la vida. Sabor, le vas a dar esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Con esa luz que el Señor ha puesto en ti. Pero necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo siempre va un paso adelante de nosotros. Aunque no lo veamos, aunque nunca vemos su respuesta, muchas veces no vemos su respuesta, Él está ahí. Aunque digamos: Señor, ¿cuántas veces te he pedido? Él está ahí. Solo que está preparando el ambiente. Está preparando el ambiente para el momento oportuno, cuando Dios diga: ahora sí, tu milagro está hecho. Suceda. Porque cuando Dios hace un milagro, no se queda solo con el milagro. Cuando Dios algo lo hace sobrenatural, lo hace aún mayor de lo que tú te imaginas, lo hace aún mayor de lo que tú pides. Sí, porque muchas veces decimos: Señor, que esto quiero, y Dios tarda y hace esperar. ¿Por qué? Porque Dios dice: tú me pediste eso, pero yo te voy a dar más. Sí, a todo hombre y mujer de Dios en la palabra vemos que daba a Dios más de lo que le pedían, por la espera, por la paciencia. Dios siempre le respondía con más. Por ejemplo, Salomón le dice: dame inteligencia, dame sabiduría. Y Dios le dice: por cuanto no me has pedido riqueza, también te voy a dar riqueza. Dios nos sorprende. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Vas a dejarte que el Espíritu Santo te guíe? ¿O vas a seguir guiándote por tus emociones, por tus deseos? Porque eso es lo que pasa a la mayoría de nosotros. Que nos dejamos guiar por nuestros deseos, por nuestras emociones. Es que esto quiero. Y el Espíritu Santo dice: no, es esto. No, pero yo esto quiero. Y punto. Y hacemos un lado al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos está guiando. A Pablo le pasó una vez. Pablo dice: voy a este lugar a predicar. Pablo iba a predicar. ¿Pero qué le dijo el Espíritu Santo? No, Pedro, para allá no vas. El Espíritu Santo lo detuvo y le dijo: no, es otro lugar. ¿Por qué? Porque Él nos guía. Pero Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué otro hubiera sido? No, este no es el Espíritu Santo, porque yo a predicar voy. No puede ser el Espíritu Santo que me detenga de predicar. No. El Espíritu Santo dice: no, allá no vas. Vas a ir, pero no ahora. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, no por nuestros deseos. Porque lo que pasa es que nos dejamos guiar por nuestros deseos. No dejamos que nos guíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo alinea el caos. Donde hay caos, el Espíritu Santo viene a componer ese caos. Pero no nos dejamos que alinee ese caos, o que ese caos se componga. Seguimos: no, así me gusta vivir. Aunque no te gusta, pero sigue haciendo las mismas maldades. Entonces por eso automáticamente le está diciendo: no, quiero seguir viviendo así. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe.
Dejemos que sea Él alineando. El Espíritu Santo alinea el caos. Lo alinea con el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios alinea el caos con el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Por eso está, antes de que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, Él ya está ahí. Él ya está con nosotros. Está cada día guiándonos. Está tratando de alinear, pero muchas veces somos tan rebeldes que no dejamos que el Espíritu nos alinee. Por eso pasan días, meses, años y años, morimos y no sucede nada. Porque no es que Él no haya querido, Él estuvo siempre, pero nunca dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre nos guiamos por nuestros deseos. Nos dejamos guiar por los deseos de nuestro corazón. ¿Verdad? Y la palabra dice, nuestro corazón es engañoso. Muchas veces, ay, no, es que mi corazón, no, dice la palabra, el Señor dice, el corazón es engañoso. Tú debes dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, no por lo que sientes, no por tus deseos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice en Juan, dice Él, os guiará a toda verdad. Él no te va a guiar a un lugar malo. En Juan dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Verdad? Él no te va a llevar para otro lugar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta. O sea que Él ya viene anticipándose para lo que Dios ya dijo allá en el cielo que iba a hacer en tu vida. El Espíritu Santo te anticipa para lo que Dios dijo ahí en el cielo, que todavía no te lo ha dicho a ti, pero ya el Espíritu Santo ya llegó para preparar el lugar para lo que el Espíritu Santo sabe que Dios ya dijo. Sí, porque Dios ya dijo de ti. De cada uno de nosotros Dios ya tiene una palabra, y el Espíritu Santo está con nosotros para que esa palabra cumpla en nosotros, pero nosotros no dejamos. Por eso dice, porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién? A Dios. Dice, no hablará por su cuenta, hablará todo lo que oyere. O sea, Él vendrá, viene antes, porque Él ya sabe lo que Dios va a hacer en tu vida. Él ya sabe el propósito que está en tu vida. Era Jeremías, cuando estaba allá Jeremías, que le dice, Dios lo llama para predicar. Jeremías dice, yo como soy un niño, yo no sé predicar. Dios le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre yo te escogí profeta, que fueras profeta para las naciones. No había nacido, pero Dios ya tenía una palabra para él. El Espíritu Santo ya sabía eso. Ya sabía que tenía una palabra, aunque Jeremías todavía no lo sabía. Por eso le dice, aún en el vientre de tu madre te escogí para profeta para las naciones. Así ha dicho el Señor de ti también. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como no lo sabemos, o ignoramos, esperamos que venga alguien a decirnos primero para empezar. La mayoría de cristianos son. Esperamos que un profeta me diga, sí, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser profeta. Para entonces luego sí empezar a prepararnos. Dios ya lo dijo. Y ya el Espíritu Santo está trabajando en ti. Pero ¿qué pasa? No nos dejamos guiar. Por eso muchas veces Dios tiene que traer a alguien que te profetice, porque diciendo Dios, le voy a tener que decirte, por más que intento, no hace nada. Él solo viene a confirmar lo que Dios ya dijo desde antes de que nacieras, ¿verdad? Desde antes de que nacieras Dios ya dio la palabra, pero nosotros no nos dejamos alinear por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejémonos alinear por el Espíritu Santo. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuándo dijo Dios sea la luz y fue la luz? Cuando el Espíritu Santo ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Dios no va a venir y va a decir, bueno, ya sea luz, y el Espíritu Santo no está en ti. No creas que Dios va a venir, así ya te voy a usar para que vayas a las naciones, y el Espíritu Santo no está todavía. Tiene que estar el Espíritu Santo primero. Él está primero para llevarte a esa luz. Sí, Él está primero para llevarte a esa luz. Muchas veces queremos que algo suceda, pero no dejamos guiarnos por el Espíritu Santo. El Espíritu revela lo que es de Dios. El Espíritu Santo revela lo que es de Dios. El mover del Espíritu distingue la luz de las tinieblas.
El poder del Espíritu distingue la luz de las tinieblas. Él sabe dónde hay luz y dónde hay tinieblas. Pero eso no detiene que el Espíritu Santo no pueda llegar donde hay tinieblas. Eso no detiene que el Espíritu Santo no pueda llegar donde hay caos. Eso no detiene que el Espíritu Santo no pueda llegar donde nada bueno hay. El Espíritu Santo llega para preparar el lugar para que haya luz. El Espíritu Santo va a estar ahí. Dice el Espíritu, dice Corintios, 1 Corintios 2, el Espíritu revela lo más profundo de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo oyó del Padre. Entonces Él viene y lo revela a nosotros. Por eso cuando Él está trabajando en nosotros, preparando el ambiente, es porque Él ya sabe lo que Dios ya dijo en el cielo. El Espíritu Santo ya sabe lo que Dios dijo que va a hacer en tu vida, aunque tú no lo sepas. Por eso Él viene y empieza a preparar tu vida, empieza a dar palabra para que cambiemos esto, cambiemos lo otro, pero nosotros ignoramos. Pero Él lo hace porque ya sabe que hay una palabra para tu vida y tiene que preparar el ambiente para que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo prepare el ambiente? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo prepare el ambiente o vas a seguir caminando a tu antojo? Porque dejar que el Espíritu Santo prepare el ambiente ya no es caminar a tu antojo, ya no es caminar a tus deseos, ya no es caminar a lo que te gusta, sino a lo que le gusta a Él. Ya no lo que te agrada a ti, sino lo que le agrada a Él. Porque ¿qué pasa con nosotros? Muchos cristianos tratan de agradarse primero y luego Dios. Yo quiero hacer esto. Dios, como que Dios sabe, Dios espera. ¿Sí? Dios sabe que hoy me cuesta. Dios sabe que me cuesta hacer esto. No. O sea, estás primero dejando que tus deseos, primero poniendo tus deseos y luego Dios. Pero cuando necesitas de Dios, ahí sí. Por eso a veces Dios permite que haya caos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el caos sí buscamos de Dios. Porque en el caos sí nos acercamos a Dios. Cuando está pasando algo malo en nuestra vida, ahí sí buscamos de Dios. Entonces por eso Dios permite. A veces pasan cosas en nuestra vida y el Espíritu Santo está ahí. Es más, el Espíritu Santo está preparando ese ambiente que te vaya así. ¿Para qué? Para que te acerques a Dios y Dios cumpla su propósito en ti. Para que Él haga algo en nuestra vida. El Espíritu Santo está aquí. Yo ni tú lo crees. Él está aquí. Está preparando el ambiente. Está preparando el lugar. Solo cree. No importa lo que veas. No importa lo que pase. No importa que el mundo se caiga a pedazos. El Espíritu Santo llega a donde hay caos. Ese es lo que nos debe ayudar a nosotros, nos ayuda a nosotros. Cuando conocemos cómo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocemos que donde hay caos Él puede llegar a cambiarlo todo. Porque muchas veces como humanos nos entristecemos cuando vemos que todo va como que mal en peor, mal en peor. ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora por qué pasa esto? Pero si conocemos a Dios, Dios llega donde hay caos. Dios hace un cambio donde hay caos. Dios no hace un cambio donde ya todo está cambiado. Porque muchas veces esperamos que sea así. Esperamos, no, que ya se vea todo bien. Ahí sí Dios se va a mover. No, pues ya está todo bien. Él llega donde hay caos para hacer algo. Él llega donde hay caos para cambiar ese caos. Él llegó a ese lugar que no había nada para hacer un cambio. No había luz, Él vino a dar luz. El Espíritu Santo desde antemano ya estaba preparando el lugar. Hizo la luz y dice que vio Dios que la luz era buena. No había nada, tierra ni nada. Pero luego empieza a crear tierra, plantas, animales, luz, todo. Nos creó a nosotros, ¿verdad? De donde no había nada. O sea que donde no hay nada, Dios puede hacer algo grande. ¿De dónde podía salir plantas si no había tierra? ¿De dónde podía haber animales si no había tierra? Pero Dios, cuando da una palabra, donde para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Donde el hombre cree que ahí no hay solución, Dios tiene la solución. Donde creemos nosotros que nada se puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarnos guiar
por el Espíritu Santo. El Espíritu para nosotros es como un rayo X que nos hace ver lo invisible. El Espíritu Santo es como un rayo X que nos hace ver lo imposible o lo invisible. Sí, es lo que hace Él. Donde no ves nada, Él puede hacerte ver algo. ¿Sí? Él no llega donde ya hay algo. Bueno, voy a hacer algo más. No, donde no hay nada, Él llega para que veas algo. Agar, cuando iba huyendo con su hijo y su hijo estaba muriendo allá en el desierto llorando, dice: lo voy a dejar aquí para que se muera solo, porque me da tristeza verlo morir. Me voy a apartar, lo voy a dejar aquí. No había nada, estaba muriendo de sed en el desierto. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando está ahí en el desierto, le dice Dios: abre los ojos. Al lado donde estaba el muchacho muriendo de sed, había una fuente de agua. Dios le hace ver lo que ella no veía. O sea, donde ves caos, Dios te hace ver otra realidad. Donde ves que no hay nada, Dios cambia esa nada por algo. En ese desierto no había nada, pero cuando Dios le dice: abre los ojos, que ahí hay agua, la fuente estaba enfrente de ellos, donde no había nada. Esto es lo que hace Dios. Donde no vemos nada, Dios puede hacer algo. Entonces debemos de creerle a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No hagamos nada sin antes invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros. No hagamos nada sin dejar que el Espíritu Santo esté con nosotros. No tomemos decisiones sin tomar al Espíritu Santo en cuenta. No tomemos decisiones sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Porque es lo que pasa muchas veces. Tomamos decisiones por nuestra cuenta. No, es que hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer lo otro. Pero le preguntaste al Espíritu Santo si Él quiere que hagas eso. Le preguntaste al Espíritu Santo si Él quiere que hagas lo que quieres hacer. Sí, pues muchas veces tomamos decisiones sin antes consultar con el Espíritu Santo. Y por eso a veces vienen caos en nuestra vida. Porque lo hacemos por nuestra cuenta y de repente nos topamos con algo. ¿Por qué? Porque no preguntaste al Espíritu Santo si sí podías o no. ¿Verdad? No preguntaste. Entonces no nos dejemos guiar por los deseos. No tomemos decisiones sin invitar al Espíritu Santo a moverse primero. No tomemos decisiones sin invitar al Espíritu Santo a moverse primero. Voy a caminar aquí. Espíritu Santo, quiero que camines tú primero. Quiero que camines conmigo. ¿Verdad? Pero muchas veces no. Yo voy por aquí. Ya a ver cuándo me alcanza el Espíritu Santo. Sí. Y luego estamos: Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Pero el Espíritu Santo, ¿cuántas veces ha querido venir? ¿Cuántas veces no crees que el Espíritu Santo ha querido hacer algo aquí? Muchas veces. Pero cuando Él ha querido hacer algo, nosotros le cerramos la puerta. Nosotros hacemos las cosas incorrectas. Hacemos lo que desagrada a Dios. Él se puede mover en un caos, pero Él pone orden en el caos. Para que para que Dios haga algo, primero tiene que poner el orden. Tiene que poner orden en nuestra vida. Muchas veces queremos que Dios haga algo, que nos use para algo, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos ordene. No dejamos que ordene nuestra vida. El Espíritu Santo viene a ordenar nuestra vida. Él viene a ordenarnos. Ponte de pie. Todo el Espíritu Santo viene donde hay caos. El Espíritu Santo viene ¿para qué? Para ordenar, para poner orden, para preparar el lugar. Para preparar el lugar. El Espíritu Santo viene para preparar el lugar. Te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo, o vamos a seguir peleando por nuestra fuerza. Muchas veces peleamos por nuestra fuerza, luchando por esto y lo otro, y no vemos resultado. ¿Por qué? Porque lo hacemos por nosotros. El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Porque a veces lo queremos para lucirnos. Sí, hay muchos que buscan a Dios y quieren al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lucirle, para que vean que soy un buen predicador, para que vean que soy un buen cantante, para que vean que Dios me usa. Queremos usar como un lujo.
El Espíritu Santo es una necesidad en nuestra vida. El Espíritu Santo es una necesidad en nuestra vida. Él va a hacer todo eso, pero no lo busques por eso. Él va a hacer todo eso, pero no lo busques por eso. Él es una necesidad en nuestra vida. Él entra en el desorden. Prepara tu corazón. Activa la palabra y te alinea con el propósito de Dios. Entonces dejemos dejar que el Espíritu Santo, si estás pasando una temporada difícil, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando por un momento que ves que todo está oscuro, o ves que hay oscuridad en tu vida, o ves que hay una enfermedad, o ves que hay algo que está pasando que te aqueja, si ves que hay algo que ves que ya no hay solución, hoy el Espíritu Santo está listo para moverse en tu vida. Si ves que hay una enfermedad en tu vida, hoy el Espíritu Santo está listo para sanar esa enfermedad. Si hay caos en tu vida, hoy el Espíritu Santo puede quitar ese caos en tu vida. Para eso el Espíritu Santo ha venido, para quitar el caos, preparar el lugar para cuando Dios da la palabra, ese milagro suceda, ese propósito suceda en nuestra vida.